Yo creo que estamos ante una grave contradicción, precisamente porque elementos como el Pacto por México, que hacen las veces de los poderes que formalmente están instaurados y que hacen compromisos que, bueno, pues ahora se está viendo que estamos en el riesgo de caer en una farsa con ese pacto, porque el pacto menciona en sus compromisos 39 y 40 esta expectativa de abrir el espectro radioeléctrico a la competencia, a la participación de más actores, a que haya reglas más equitativas. Y ahora en la propuesta de la iniciativa del Ejecutivo Federal, pues es todo lo contrario. Encontramos que está totalmente opuesta la redacción a lo que en la Constitución dice. A ver, y eso es algo. Un ejemplo. El ejemplo es la creación del IFETEL. O sea, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se crea como un organismo autónomo según la Constitución y que obviamente va a tener sus propias facultades, atribuciones, que por mucho va a ser precisamente la regulación de ese espectro radioeléctrico. Pero ahora en la iniciativa que encontramos del Ejecutivo Federal, ese IFETEL está trastocado por la Secretaría de Gobernación, por la Secretaría de Hacienda, hasta el programa de trabajo lo va a tener que avalar también el Ejecutivo Federal, el Consejo Consultivo que se acredita para el IFETEL también tiene que ser y va a estar de la mano con quien encabeza el instituto, y eso es algo que le resta autonomía, por mucho. Entonces yo creo que sí tenemos ese problema grave, se ha hecho saber en las discusiones que hay ahorita en el Senado, de esa preocupación, al menos del PRD, en el sentido de que es un retroceso esta iniciativa que envía el Ejecutivo a lo que se establece en la reforma constitucional. Yo creo que no hay que minimizar el problema que nos vino a traer el Pacto por México. Yo insisto en que sí está suplantando a los poderes formalmente instalados. Es un poder metaconstitucional, que nos hayan venido a imponer una agenda del pacto. Y para colmo, que la Cámara se haya vuelto una Cámara de oficialía de partes, en donde no se discuten las leyes y solo se aprueban por las mayorías, eso es algo que sí transgrede a un poder que se conforma con una pluralidad de la que todos sabemos. Ahora, que el tema de telecomunicaciones esté en falta, es responsabilidad sí de todos, pero yo creo que aquí el Ejecutivo Federal ha jugado un papel muy importante en el sentido de aceptar esos chantajes que hacen que las agendas se frenen, y sobre todo en temas tan trascendentales como el de telecomunicaciones. Y es el único tema, en el caso de nuestra bancada, que fuimos de manera unánime a aprobarlo en la reforma constitucional, porque estamos ciertos de que necesitamos esa apertura del espectro, más competitividad, precios más justos para los usuarios, y que todo esto se establezca en las leyes secundarias. Pero hemos permitido que las discusiones se den afuera de las cámaras. O sea, ni siquiera esta parte del atorón de la reforma electoral se procesó. Termine, diputada, y después el diputado. En la reforma electoral, por ejemplo, que detuvieron la sesión en el Senado, transgrediendo que nosotros no habíamos terminado aquí y no les regresamos pues la minuta, han sido ya 2 veces, porque la vez pasada fue estos saberes del retiro para los magistrados, que también nosotros dijimos, bueno, pero aquí a quién se le ocurrió, todo mundo se echa la bolita. Cuando quisimos corregir el error, ya el Senado había cerrado. Yo creo que ha habido una falta de respeto entre cámaras y una falta de respeto a los poderes instaurados para que aquí sea donde se discutan las reformas y los contenidos, y no en otro lugar que ahora acusa el PAN, o todos los partidos andan acusando, en dónde está la mesa de la revisión de la reforma de telecomunicaciones, por ejemplo. Nosotros citamos para el jueves. Ahora sí, ¿dónde quedó la bolita? Eso es lo que queremos plantear, y que si bien es cierto, nos vamos a hacer cargo de que esta es una responsabilidad de todos, pues entonces llamemos a la discusión en las cámaras, y que sea abierta, transparente, de cara a la población, qué estamos discutiendo, porque hay cláusulas muy preocupantes en la iniciativa del Ejecutivo Federal, en donde se resguarda todo ese poder a estos grandes las grandes empresas que manejan ahora las telecomunicaciones. Precisamente el artículo de preponderancia es un artículo que está hecho
para solamente acreditar un preponderante por sector, cuando en la reforma constitucional se establece que tiene que ser evaluado por servicio. O que puede ser un preponderante que prepondere en todos los servicios agrupados. Ya le dividieron la O sea, que sea preponderancia telefonía, cable, televisión abierta. Diputada Aleida Alavez, ¿qué otros temas, qué otros asuntos considera usted que deben ser modificados, atajados, transformados, una vez que usted y su partido y quienes piensan como usted puedan meter la mano a estas futuras leyes secundarias de telecomunicaciones? Bueno, si me lo permites, yo creo que antes esta reforma se hizo, pues no para volvernos árbitro de un duopolio, se hizo para que haya más jugadores en la cancha. Y desaparecer el duopolio. Y desaparecer, bueno, y no volvernos árbitro de un duopolio, porque la iniciativa del Ejecutivo pareciera eso, solamente un árbitro y totalmente mal habilitado de este duopolio. Y yo creo que le tenemos que apostar a que se vuelva una ley en la que sí haya reglas para todos los jugadores que deseen entrar a la cancha. Eso es lo que creo falta, porque en el caso de preponderancia ya se dijo, hay que retomar el texto constitucional, no solamente hacer la determinación de preponderante por sector, sino incluir todos los servicios que prestan las empresas de telecomunicaciones. En el caso del derecho de las audiencias, ahí, pues a pesar de que en las mesas en el Senado se ha ido avanzando en un catálogo de derechos, falta establecer claramente cómo va a intervenir la Procuraduría Federal del Consumidor, que está contemplado, pero que la experiencia nos dice que es nada más como llamados a misa, ¿no? Y que no en realidad interfieren por las audiencias. Además hay un planteamiento de toda la parte de la radiodifusión social e indígena que está planteando una reserva del 20% del espectro para que también haya esta posibilidad de atender a radios comunitarias y con fines sociales, que están contempladas también en la reforma constitucional. Está el debate sobre la neutralidad de la red. Y hay un término que a mí me llamó mucho la atención y lo hemos discutido con los asesores del grupo parlamentario, que es el control de mando. Hablando de la producción independiente en telecomunicaciones, resulta que hay este concepto para que un agente determinado preponderante pueda establecer criterios en los contenidos de los productores independientes, pues entonces no son independientes. Ahí hay un gran tema que sí me gustaría, y ahora que llegue la minuta o si desde ahorita podemos plantear esa discusión en el Senado, se haga una determinación y se resguarde que haya producción independiente en este país y que no esté sujeta, como lamentablemente en la actualidad está, pues a grandes empresas que van a marcar contenidos en estas producciones. Eso creo que también es un gran faltante, además de la interconexión. Al igual que en la reforma de ferrocarriles, en este caso se establece que la interconexión, las cuotas, las tarifas que se tengan que pagar de interconexión entre las empresas, la establezcan las mismas empresas, y eso creo que es un error. Tiene que ser el Estado quien establezca esas tarifas. ¿Por qué las empresas para como ponerse de acuerdo y después fijar precios al usuario? Que esa es la preocupación que yo tendría. Y en el caso de la multiprogramación, hay mucho que decir. O sea, el espectro se queda como está en las concepciones actuales, no hay ese cambio en el panorama que tenemos en televisión abierta, no va a haber tal cambio porque hay la multiprogramación, pero tenemos que sujetarlo a reglas muy específicas de la diversidad en contenidos y todo lo que implique este tema. Yo creo que, bueno, son entre otros los temas que están ahí faltantes en un manejo más puntual y que no le reste, insisto, autonomía a este instituto que estamos erigiendo en la reforma constitucional como el ente regulador de todos los que quieran entrar a jugar a esta cancha.